El poder de la palabra con usted. Con quien estoy charlando este momento es con el economista Pablo Dávalos. Él fue candidato a alcalde de Quito, pero no voy a hablar de su candidatura. Voy a hablar de un Twitter que él ayer emitió, en el cual dice: he procedido a leer la carta de intención del Fondo Monetario Internacional con el Ecuador en inglés. Y dice algo que a mí me alarmó, y yo le pido al público que tome en cuenta lo que dice. No entiendo por qué desde el FMI se hace todo un esfuerzo para desdolarizar al Ecuador. Oye, eso es grave. Oiga, señor, usted es responsable de lo que está diciendo, porque no es grave, es gravísimo. ¿Sí o no? Pablo Dávalos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, yo soy académico, fundamentalmente académico. Hice mi doctorado en economía en Francia y he escrito libros sobre el Fondo Monetario Internacional, he escrito libros sobre el neoliberalismo. Lo que te puedo decir es que siempre que un país firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ese país termina mal. O sea, eso es una axioma. Es inevitable. No hay caso, o sea, no hay caso de un país que haya firmado con el Fondo Monetario y se haya recuperado social, económica, institucional y políticamente. El Fondo Monetario es la vía más rápida, más expedita para destruir un país. Hay un economista que se llama Joseph Stiglitz, que escribió un libro, Nobel, que además ganó el premio Nobel de Economía, que escribió un libro sobre el malestar en la globalización, y de las 400 páginas de ese libro, las 300 páginas son una crítica al Fondo Monetario Internacional. Ya. Entonces, todos los datos, todos, absolutamente todos los datos, todas las cartas de intención que han suscrito diferentes países del mundo con el Fondo Monetario han implicado una crisis. El caso de Argentina es sintomático, el caso de Grecia también es sintomático. En Europa nosotros tenemos, por ejemplo, Portugal es un país que se negó a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le dijo no gracias. Y resulta ahora que Portugal es un ejemplo de recuperación económica. Mientras que Grecia, que suscribió con el Fondo Monetario Internacional, hasta el día de hoy no sale de la crisis. Claro. En el caso del Ecuador es la parte preocupante, es tan preocupante porque nosotros antes de la firma de la carta de intención teníamos expectativas de crecimiento positivas para este año 2019. Sin acuerdo. Sin acuerdo. El Banco Central… ¿De cuánto era la expectativa? Estaba entre el 1 y el 2%. Ya. Positivo. Positivo. La Comisión Económica para América Latina, el Banco Central del Ecuador y cualquier ciudadano puede entrar a la página web del Banco Central, poner expectativas de crecimiento y van a ver que las expectativas de crecimiento eran pequeñas pero eran positivas. Resulta que se firma con el Fondo Monetario Internacional y las expectativas de crecimiento pasan de positivas a negativas. El mismo fondo reconoce que la economía va a decrecer 0,5%, el mismo fondo, es decir, el fondo reconoce en su documento que no vamos a crecer, que la expectativa positiva se transforma en expectativa negativa. ¿Por qué? ¿Por qué el fondo? Porque el fondo plantea desinversión, una desinversión pública fuerte. ¿En qué sectores? En todos los sectores plantea, es decir, si el Estado iba a invertir, qué sé yo, en salud, educación, vialidad, infraestructura, ya no va a tener los recursos. ¿Por qué? Porque para el Fondo Monetario le interesa que el Estado, en vez de que el Estado gaste dinero en obra pública, el Estado le sobre dinero para con ese dinero hacer un fondo y pagar la deuda. Y pagarla. Otra vez regresamos a lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, el Estado se abstiene de pagar salud, educación, infraestructura, y con esos recursos de los que se abstiene, guarda esos recursos porque dice, fíjate tú lo prudente, solvente que es el país, que ya no gasta tanto y tiene un superávit, les llaman superávit fiscal ellos, ¿no? Entonces guardas esos recursos, claro que le dejas sin al país sin educación, sin salud, sin infraestructura y demás, porque además el Fondo Monetario establece una vía expedita para la privatización de esa infraestructura. Estamos hablando de privatización de eléctricas, telefónicas, carreteras, inclusive la seguridad social. Ya.
Pero, a ver, deténgase ahí. No suena coherente, no suena prudente, no suena adecuado que si el Ecuador está tan endeudado, comience a ahorrar para pagar las deudas, porque de lo contrario, con el tiempo, si nos gastamos todo, no tendremos ni plata para el gasto ni plata para la deuda. ¿O no es así? No es así, definitivamente no es así, porque nos vendieron la idea del sobreendeudamiento y ahí viene la parte de la dolarización. ¿Por qué? Porque nosotros a partir del año 2014, fue el año en que tuvimos la crisis del precio del petróleo, empezamos a endeudarnos en el 2014 para sostener la dolarización. No es que antes del 2014 el gobierno se había endeudado, en absoluto. Si tú miras las cifras, por ejemplo, de la deuda, antes del 2014, 2013, por ejemplo, el porcentaje de deuda con respecto al PIB era del 12%, 12-13%. Es en el 2014 que cuando cae el precio del petróleo empezamos a endeudarnos. Por eso es que para el 2015 la deuda ya sube del 12, sube al 25%. ¿Por qué? Porque había que de una u otra manera sostener la liquidez. Ahora viene el Fondo Monetario y te dice stop con la deuda, te dice liberaliza la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro donde constan todos los dólares que entran y que salen, y te produce recesión interna, es decir, te quiebra la economía. Hace que la capacidad de consumo de la población se restrinja al mínimo posible, es decir, el fondo le está proponiendo al país empobrecimiento, eso le está proponiendo. En ese contexto, los empresarios venden menos, los bancos empiezan a acumular cartera vencida porque la gente que contrató créditos para comprarse un auto, una casa, etcétera, resulta que ya no tiene trabajo. No tiene trabajo porque en el sector público le han despedido, no, en el sector privado también le despiden porque los empresarios privados empiezan a ver que disminuyen las ventas, al disminuir las ventas aumentan sus stocks y no pueden sostener ese volumen de stocks, entonces tienes un proceso de gente que queda mal con su tarjeta de crédito, pues no puede pagar la tarjeta de crédito, queda mal con sus créditos en los bancos, no puede pagar la cuota del auto, la cuota de la casa, etcétera. El banco acumula cartera vencida, los empresarios ven que las expectativas de crecimiento son mínimas, retiran su dinero y como este momento se liberaliza la balanza de pagos, ¿qué significa liberaliza? Que no cuesta nada trasladar recursos desde el Ecuador al extranjero, empieza la fuga de capitales. El momento en que empieza la fuga de capitales, el país empieza a quedarse sin ahora sí ya lo liquidez. tengo claro, ahí nomás, hasta ahí nomás. Con fuga de capitales un país se queda en el desastre. Y eso es lo que el Fondo Monetario y la carta de intención están proponiendo. Entonces ahí le entendí. Eso es la desdolarización. Exacto, desdolarización. Esa es. Esa es. O sea, se llevan todos los dólares y le dejan al Ecuador sin moneda y sin recursos. Pero es más grave porque van a decir, para financiar la dolarización vamos a tener que vender la infraestructura pública. Entonces, si queremos sostener la dolarización, le van a decir al país, no nos queda otro camino que vender las hidroeléctricas, que vender la seguridad social, que vender toda la infraestructura que se construyó en los últimos 10 años. Es una infraestructura que le costó al país como 50.000 millones, pero producto de las circunstancias y la desesperación, la venderán en cuánto, de 50 la bajarán a 5, 6, 7 mil millones. Y se llevarán grupos de poder, muchos de ellos adscritos al gobierno. ¿Qué puede pasar en términos formales que en este momento la aceptación de la Carta del Fondo Monetario acepte todas las condiciones? ¿En qué tiempo podría provocarse una desdolarización? Depende, porque la Asamblea tiene que procesar las leyes que hagan posible esta carta de intención, entre ellas por el incremento del IVA, por ejemplo. La Asamblea tiene que incrementar el IVA, me imagino que al 15, al 16%. La Asamblea también tiene que aprobar las leyes de la flexibilización laboral. La Asamblea también tiene que aprobar las leyes, aunque ya están dentro de la Ley de Fomento Productivo, pero se necesitan marcos jurídicos que garanticen la transferencia de la infraestructura pública al sector privado, la figura de las concesiones, ¿no? Entonces, pero el proceso de fuga de capitales da cuenta de que se está incubando una crisis muy parecida al 99 y un escenario que podría, dependiendo de los tiempos políticos, etcétera, darse en 1 año, 2 años, máximo 3.
No, pues eso ya está desastroso. Pero mira, Es que no, esperen. Oigan, 2, 3 años. Te comento una cosa. No siga. Mira, en 1994, Dajic firmó una carta de intención Parecida. peor, o parecida. Ah. Y recuerdo que en ese entonces, desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, le advertimos a la población que esa carta de intención iba a liberalizar el sector bancario y financiero y eso iba a provocar una burbuja y que cuando esa burbuja se reviente iba a causar una crisis de graves consecuencias. Uh-huh. Yo escribí un paper en 1995 advirtiendo eso y nadie me hizo caso. 1999 estalló la crisis, ¿no? Porque estaban ahí los elementos para esa crisis y hoy está pasando lo mismo. Entonces, yo quisiera que la ciudadanía sepa que la crisis que estamos viviendo, yo lo anticipé el año pasado cuando dije la crisis inducida. Se están inventando la crisis, están provocando esta crisis. ¿Por qué están provocando la crisis? Porque fíjate tú, no había ninguna necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional, no había. El Fondo Monetario te está entregando 4.200 millones, que es exactamente la misma cantidad que perdimos cuando se aprobó la Ley de Fomento Productivo. Perdimos 4.200 millones. Si no se aprobaba la Ley de Fomento Productivo, el país podía recuperar vía impuestos esos 4.000 millones que en este momento el fondo le da en 3 años. El primer crédito de 600 millones, alrededor del 0,6% del PIB, le acaba de dar. No había ninguna necesidad. Y por último, si tenías necesidad de recursos, cuando el presidente Moreno viajó a China, el gobierno chino le dijo, nosotros podemos generar recursos de alrededor de 8.000 millones. No había ninguna necesidad financiera de ir al Fondo Monetario. Entonces, ¿por qué fueron? Fueron al Fondo Monetario, le obligaron al presidente, me imagino, a ir al Fondo Monetario por 2 razones. La primera, para tener el aval político que legitime la privatización. Para decir, nosotros vamos a privatizar, es decir, vamos a transferir riqueza pública a manos privadas, porque el Fondo Monetario nos obliga en la carta de intención. 1. Y 2, vamos a bajar los salarios. Vamos a flexibilizar los salarios, porque eso consta, y lo dice en la primera página del Fondo Monetario, lo dice. Yo le he dicho en el tweet a las personas que les puedo enviar la carta de intención, la versión en inglés. He estado enviando a varias personas que me han pedido. Yo tengo en mi blog personal, que es pablo-davalos.blogspot.com, tengo todas las cartas de intención desde el 82, todas las cartas de intención. ¿Y esta comparada con las anteriores? Es igualita. Pero no puede ser el modelo calcado frente a condiciones distintas. Igualita. Fíjate el error que cometieron y les critica Stiglitz en su libro, que llegaron al extremo los técnicos del Fondo Monetario de suscribir una carta de intención con un país del África y se olvidaron poner copy-paste, ¿no?, en el documento y aparecía el nombre de un país latinoamericano en la carta que firmaba un país africano. Yo suponía que después de todo el desastre al que le llevaron a la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional en los 90 y en los 2000, ya se habían calmado. Están peores que antes. Pero no, o sea, no me puede decir eso. A ver, como decía Einstein, si haces las cosas no esperes resultados de la manera igual a la que estabas haciendo, no esperes resultados distintos. Entonces, yo le recomiendo a las personas que me están escuchando que visiten el blog de Pablo Dávalos. Ahí tengo todas las cartas de intención, absolutamente le todas. Vamos a cobrar por la cuña. Ahora sí, que andamos necesitando recursos. Para que la gente pueda tener acceso a esos documentos y compare esas cartas de intención con la nueva. Le puedo también entregar esa carta de intención. Y te comento algo. Yo formo parte, soy el creador del denominado Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Ya. Pero hay otro foro donde están economistas ortodoxos, clásicos, algunos de ellos neoliberales. Eso más suena a iglesia de cualquier tipo. Bueno, te comento eso porque somos economistas de diferentes vertientes teóricas, que vemos de diferentes formas de economía. Te comento esto porque los economistas de este foro ortodoxo, este foro clásico, si tú quieres, también están preocupados por la firma de la carta de intención. También están advirtiendo exactamente lo mismo que hoy te estoy diciendo. Y vamos a hacer una rueda de prensa conjunta la próxima semana para advertirle al país que esta carta de intención nos va a llevar a una crisis
de consecuencias muy graves, que hay que parar esta carta de intención. Entonces, estamos en eso. Por eso yo no quería preocuparte en esta entrevista. Pero es que no, o sea, ¿y qué tan inminente es? ¿Qué significó el primer avance, las primeras frases, la presencia del delegado del Fondo Monetario Internacional acá? En este momento, ¿cuán comprometido está el Ecuador en este instante con esa carta? La carta está ya suscrita, nos han dado ya un avance en la carta de intención, nos han dado un avance de un poco más de $600 millones, el Ecuador está comprometido con esa carta de intención. Yo pienso que la resolución para evitar que venga la crisis es parar ahí la carta de intención, devolverle al Fondo Monetario los 600 millones que nos acaba de dar, al cambiar la ley de fomento productivo definitivamente, establecer una serie de reformas jurídicas que le permitan y le devuelvan al Estado recuperar esa capacidad tributaria, es decir, la capacidad de cobrar impuestos, sobre todo los grandes grupos económicos que son los que no cumplen con una responsabilidad como deberían hacerlo. Creo que la Asamblea necesita devolverle al país la confianza, la estabilidad, caso contrario ellos serán cómplices de esta debacle que se nos viene. En ese sentido creo que la Asamblea debería llevar adelante un proceso de fiscalización al presidente Lenín Moreno. Mucho me temo que es tan fuerte esta carta de intención que le consume, por así decirlo, el poco capital político que tiene Lenín Moreno. Yo me imagino que estamos en la presencia de una crisis institucional y el presidente Lenín Moreno deberá presentar la renuncia. ¿Por qué? Deberá presentar la renuncia. A ver, espera. Tan fácil no la plantees, no lo va a hacer. Es que ya está casi eso. A ver, no. ¿De qué me enteré o de qué me perdí? Hasta donde yo sé, el 26 de marzo la Asamblea Nacional decidió conformar una comisión que investiga los INA Papers. Ya, eso es cierto. Correcto. Y tiene un plazo de 20 días para entregar eso. Esa comisión tiene dos posibilidades: exculpar al presidente Moreno en un contexto donde esos documentos son públicos y eso le significaría a la Asamblea perder credibilidad, mucha credibilidad, ¿no? O, caso contrario, establecer indicios de culpabilidad al entorno presidencial. No sé qué partidos le puedan defender al presidente Lenín Moreno, creo que pocos, no sé. Pero en el supuesto que se compruebe indicios de culpabilidad, es la Asamblea. Si la Asamblea sabe además que el presidente Lenín Moreno ha negociado con el Fondo Monetario una carta de intención cuyas consecuencias para el país pueden ser dramáticas, la Asamblea puede aprovechar el informe de esta comisión INA Papers para establecer los causales de un juicio político. Es decir, establecer, si tú quieres, un proceso de cambio a nivel del Ejecutivo. De tal manera que el presidente Lenín Moreno o sea destituido en un juicio político o presente de forma anticipada la renuncia. Es un escenario que ya está, no me estoy inventando nada. Es un escenario que ya… ¿Y la carta de intención? ¿Se queda? Dependiendo el nuevo presidente, si es el vicepresidente el que asume, dependiendo los compromisos, ¿no? Y dependiendo el rol de la Asamblea. Existe un artículo sobre los tratados internacionales en la Asamblea. La Asamblea puede acogerse a ese artículo, 419, algo así, creo que es ese artículo de la Constitución. Ese artículo de Constitución dice que la Asamblea debe avalar los tratados internacionales, incluso aquellos que afectan al país en materia económica. Es decir, la Asamblea puede jugar un rol todavía, puede decir, bueno, puede pedir explicaciones al ministro, puede llamar la Asamblea a los integrantes del Foro de Economía Heterodoxa, del Foro de Economía y Finanzas Públicas, para que le expliquen al país y sobre eso tomar decisiones. Ya, hasta ahí nomás. O sea, son dos noticiotas las que tengo en esta entrevista. La primera, vamos a la desdolarización, si sigue esa carta. Y la segunda, ya se ve el presidente Moreno. Más o menos así sale. ¿Lo puedo titular así? Pero por supuesto. Por eso no quería regresar. Es que estas cosas a uno le afectan. Créanme, ¿cómo pueden manejar el país de esa manera?
¿Cómo pueden manejar al país de esa irresponsable. manera? O sea, lo que ha hecho Lenín Moreno es absolutamente irresponsable. Es irresponsable, con el país, es absolutamente irresponsable. irresponsable. Está desinstitucionalizando el país, está desinvirtiendo, está provocando crisis, está provocando recesión, le está empobreciendo a la gente de manera absolutamente gratuita, a sus propios electores. Les está llevando a la crisis, les está llevando a la pobreza. Cuando hay un plan B, hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Mira, dijo que iba a crear no sé cuántos miles de empleos por año, pero está creando desempleo. Tú tienes un progreso en el desempleo, pero impresionante. Tenemos la tasa más baja de pleno empleo desde la crisis de 1999. Los indicadores sociales de crecimiento de la pobreza, etcétera, se están pareciendo mucho a lo que nos pasó justo antes del 99. Justo antes de la dolarización. Justo antes. O sea, están ahí los indicadores. Gracias, Pablo Dávalos. Muchas gracias Se también. abre la tribuna, quedan todos informados. Esto es Ecuador Inmediato Radio.